Yo estoy un poco con dolor de garganta, así que voy a hablar un poco más despacio y, digamos, en volumen. ¿Me escuchan bien así? Así no esfuerzo la voz, porque si no me duele mucho la garganta después. Entonces, vamos a hablar del tema que sigue, que es digamos, el estudio de los estribos del puente. Retomando la clase pasada, habíamos hablado de la estructura, que era la estructura resistente de un puente o de cualquier cosa, ¿no es cierto? Cualquier estructura tiene una parte resistente que viene dada por los distintos elementos, cuya función, como dijimos, es la de transferir las cargas desde la zona en donde son recibidas, en el caso del puente es la calzada, hasta la zona en donde digamos, se obtiene la reacción, en este caso del subsuelo o del suelo, eventualmente, para equilibrar las fuerzas que están actuando. Entonces, así como todas las demás estructuras, los puentes tienen que estar en un estado de equilibrio. Si se cambia ese estado de equilibrio, que puede ser un cambio global o un cambio, digamos, local en alguna parte del puente, bueno, la obra fracasa porque no se puede, digamos, no se puede verificar las hipótesis que se hicieron al realizar el proyecto o el cálculo del mismo. Entonces hay que tener en especial cuidado esto, o tener bien en claro. En la clase de hoy vamos a ver el tema de los estribos del puente. Entonces vamos a empezar. A ver, espérense, ¿dónde estamos? Tengo que abrir esto primero. Ahora lo cierro. Espérense, vamos a cerrar acá. Aguarden un minuto. Muchas ventanas. Bueno, ahí estamos viendo acá lo que nosotros vamos a hablar, hemos dicho, ya hemos definido alguna vez que el estribo del puente es el apoyo extremo. Y acá se ve claramente la doble función que tiene en relación a la, digamos, importancia y digamos, el carácter que tiene un estribo en una obra de arte como es un puente. En este caso se trata de un estribo, ustedes ven la pantalla, con los muros de alas rebatidos, es decir, es una especie, si lo viéramos desde arriba, la planta sería algo así como una U, ¿no es cierto? Una estructura en U. El paramento frontal es el que contiene el terraplén, los laterales, los paramentos laterales evitan el derrame. Fíjense, si no existieran esos muros que se ven de forma triangular, ¿qué pasaría con el terraplén? El terraplén avanzaría con su talud natural hacia adelante y cubriría una parte del vano libre que debe tener el puente. O sea, si nosotros partimos, a ver si puedo poner aguarden un minuto, vamos a ver si puedo poner el puntero láser. A ver si me está acá. Esto, a ver si lo puedo poner, sí, acá miren. Vamos a marcar. Fíjense, si no estuviera este muro, ¿están viendo todos lo que les digo, lo que marco? Bueno, fíjense, Sí, si no estuviera profesor. este muro, el terraplén vendría de acá y llegaría hasta este punto donde empieza el estribo, si no estuviera esta pared. Entonces, el cono digamos, porque todo suelo, ahí se ve que es un suelo natural, tendría, por más que esté compactado, tendría un talud natural.
en la talud natural de un suelo, como en este caso, el relleno de un terraplén, viene dado por el ángulo de fricción interna. Ese es el límite. Entonces, si ustedes agarran arena y hacen una montañita con arena, va a ser distinto de si lo hacen con otro tipo de material, como puede ser, qué sé yo, un talco o azúcar. Es decir, cada elemento tiene digamos, un ángulo de fricción interna que define el ángulo del talud. Entonces, si no estuviera esta pantalla lateral, el talud derramaría desde este punto hacia adelante y vendría a estar por acá, con la misma pendiente. Si trazamos una paralela a este que es el ángulo de fricción interna o el ángulo del talud natural, si lo tomamos de este punto, trazamos una paralela, ¿ven? Invadiría toda esta parte del ancho útil. Entonces hubiéramos hecho estos metros de vigas, ¿no es cierto?, inútilmente. Entonces es importante esto, es más, seguramente este muro continúa y queda enterrado en alguna parte de los dos lados. No es que sea de esta forma, está digamos, se introduce dentro del terraplén. Probablemente esto, si nosotros trazamos una vertical desde acá, hasta acá llega el muro, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el punto lo han calculado justo en función del ángulo de fricción interna para que llegue ahí al pie del estribo. Bueno, entonces el estribo tiene dos finalidades. Primero, en él, si es un estribo común o convencional, apoyan las vías principales. Tiene además el peso propio. Tiene además el peso del empuje del suelo que, digamos, actúa sobre este paramento. El empuje del suelo también actúa sobre estos paramentos porque todo este relleno. También puede haber una sobrecarga sobre la zona del terraplén que debe ser resistida. E imaginemos los valores de estas cargas y ver cómo cambiarían las mismas, por ejemplo, por efecto sísmico. Nosotros sabemos que las estructuras metálicas, a diferencia de las estructuras de hormigón, son más esbeltas y tienen menos masa que las estructuras de hormigón. Esto es importante y claro, porque en el sismo, en el caso de la aplicación de una fuerza sísmica, que es una fuerza horizontal, va a depender de la inercia, o sea, las fuerzas de inercia dependen de la masa de la estructura. En este caso, el estribo tendría una masa mucho más importante y la superestructura también, de tratarse una viga como en este caso de hormigón armado. Acá son dos vigas, vigas tipo cajón, de sección probablemente trapecial, y tienen un peso propio importante. Entonces, un efecto sísmico, una fuerza si es transversal, no pasa mucho, pero si es longitudinal, obviamente van a modificar las acciones que existen sobre esta pantalla fundamentalmente, no sobre los muros de ala, porque tienen la misma dirección del efecto, entonces lo tomarían con su máximo momento de inercia los muros de ala, mientras que esto tiene un momento de inercia como una pantalla cualquiera, y en este caso, si la fuerza es perpendicular al plano, digamos, al plano que actúa como una losa, digamos, en este caso, pues seguramente este es un muro que está hecho, un estribo que está hecho con contrafuertes, vamos a tener ese problema. Bueno, además de estas fuerzas, ya vamos a ver más en detalle cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre un estribo y que las debemos tener en consideración durante el proceso constructivo y también durante su vida útil. En el caso de tratarse, por ejemplo, de un puente empujado, si estas vigas, en lugar de haber sido construidas in situ, con encofrados, porque obviamente estas vigas no han sido elevadas o izadas hasta esa posición, porque son muy grandes, muy pesadas, se necesitarían equipos muy grandes. Seguramente estas se han construido o bien empujándolas, digamos, se las construye en el terraplén, en la zona del terraplén y se las va empujando, como el puente Casafús, o bien, si no se construyen in situ, haciendo los encofrados correspondientes, apoyándolos en este piso, que es suficientemente estable. Pero eso se puede hacer si esto no es un río, o sea, si es una autopista, por ejemplo. Entonces, esto se trata de un viaducto sobre otra vía. Les decía que si el puente es empujado, también hay que tener en cuenta que el estribo va a ser el punto en el cual reacciona
¿no es cierto?, o obtiene la reacción a ese empuje. Entonces va a haber una fuerza de aplicación horizontal durante el proceso constructivo de la obra. Acá yo he hecho una definición aproximada de lo que es un estribo de un puente. Se denomina así, nosotros hemos llamado estructura intermedia de un puente, y tiene por finalidad recibir la carga de la superestructura y servir como elemento de contención o muro de sostenimiento al macizo del suelo en el que se encuentran los accesos. Asimismo, es la parte de la estructura del puente que transfiere las cargas de la zona del dintel, tablero, hasta la fundación de la estructura. Esta puede ser obviamente directa o indirecta y permite la materialización de las reacciones que equilibran el sistema. Entonces, esa es una definición amplia y bastante, digamos, acertada o clara de lo que es el estribo de un puente. Entonces, acá vemos un esquema típico. ¿Y qué tiene de importante esto? Y que vemos las distintas partes. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo fundamentalmente en la denominación que le vamos a dar a cada una de las partes. Entonces tenemos, primero vamos a empezar de arriba hacia abajo. Acá tenemos la superestructura del puente, que estaría constituida por el tablero, que es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, en donde tenemos acá ejemplificada una viga seguramente de sección doble T o T, parece que es doble T porque acá tiene, no, es una viga T, ¿no es cierto? Esta es la losa, el espesor de la losa, este es el espesor de la altura de la viga, ¿no es cierto? Puede ser una viga también de sección rectangular o de sección T. Ahí no está el corte transversal, así que no podemos decir de qué se trata. La longitud es de 25 metros y el ancho total de 4,10 metros. Es el ancho de la vía más vereda. En realidad es muy difícil o muy, digamos, infrecuente, poco frecuente que haya un ancho de 4,10 metros, que sea el ancho de la viga más la vereda, porque si es un puente en un solo sentido de circulación. Por 4,10, si es el ancho de vía más vereda, la vereda tiene que tener por lo menos 1 metro, quedan 2,10. Entonces, para que pase un solo vehículo, o puede haber dos puentes uno al lado del otro. Entonces, tenemos la viga, el espesor del neopreno, que está acá, es la altura que tiene el apoyo. Yo ya le expliqué en la clase pasada, creo, que si el apoyo es bastante alto, eso puede actuar como un apoyo móvil, y si es bastante bajo, como un apoyo, digamos, fijo. Es decir, porque al ser bastante bajo, es como que no hay deformación posible por el coeficiente de Poisson ante una dilatación, y entonces toda la fuerza horizontal se transfiere a la parte inferior del estribo, a esta parte, donde está, digamos, la viga. Esto llamaríamos, este ensanchamiento sería algo así como una viga de bancada longitudinal, perpendicular al plano del dibujo, en el cual apoyan los distintos elementos como el neopreno y las vigas. Entonces, les decía yo que si es bastante baja, si el valor del espesor del neopreno es bastante bajo, o sea, estamos hablando de 3, 4 centímetros, eso hace que actúe como un apoyo fijo, porque no tiene capacidad de formarse así y transfiere las fuerzas horizontales en el apoyo fijo, que todo apoyo fijo recibe. En cambio, si tiene 8, 10 o 12 centímetros el neopreno, se va a tener va a permitir una cierta deformación, y entonces se trata de un apoyo móvil, o puede asimilarse a un apoyo móvil. Acá estamos, si vamos a analizar los otros elementos del estribo, tenemos esto que lo han llamado parapeto. El parapeto es un muro, generalmente un murete de hormigón armado, que resiste el empuje de esta parte del terraplén, ¿no es cierto? Esa se llama altura del parapeto. En realidad ya vamos a ver el detalle, acá no va así, sino que va a otro elemento estructural, que es la losa de aproximación. Pero volviendo a la viga de bancada, tenemos, estos son los espesores que vienen determinados en una forma, podríamos decir, tronco piramidal a lo largo, ¿no es cierto? Y después viene el denominado fuste del estribo. El fuste, entonces, desde el terraplén hasta digamos,
el cabezal de la fundación, que puede ser una fundación directa, o este puede ser el cabezal de unos pilotes. Esto se llama altura de la pantalla. Toda la pantalla va desde acá hasta el punto en donde la pantalla precisamente está empotrada en el cabezal de fundación, que puede ser pilotes o puede ser una fundación directa. Tenemos, este es el caso de un estribo de un puente sobre un curso de agua. Entonces tenemos el nivel máximo de las aguas. Fíjense que acá hay una revancha. Esta es la altura, este sería el fondo, ¿cierto? Y esta es otra altura, que es la altura desde la cota de apoyo del cabezal de fundación hasta el nivel del terreno natural. O sea que acá vamos a tener un empuje de suelo de derecha a izquierda en el dibujo y un empuje de suelo también de izquierda a derecha. Porque este suelo, digamos, empuja sobre esto. Al igual que este otro, entonces vamos a tener que calcular un empuje resultante. Acá se ven distintos tipos de estribos, ¿no? Y sus nombres. Estos son sacados de una bibliografía que es mexicana, creo, o de Centroamérica, entonces tienen algunos tipos, algunas denominaciones que son distintas a las nuestras. A esto le llaman asiento del puente, ¿no es cierto? Yo le llamo viga de bancada. Esto es el respaldo, que en realidad es una pantalla de hormigón, es la pantalla, digamos, de cierre. Esto le llaman alero y en realidad yo le llamo muro de ala. Bueno, esto zapata es lógico en todos lados. Acá vemos uno que tiene los muros de ala en un cierto ángulo de desviaje. ¿Por qué? Y porque se admite que el terraplén derrame hasta esta altura y después naturalmente. Entonces se libera esta zona, ¿cierto? Que de lo contrario, si tuviera la misma, digamos, alineación que la pantalla o el respaldo, el volumen de terraplén sería mayor y habría que también, y probablemente más largo, ¿no? Invadiría más la zona. Quizás acá tiene que haber un acceso, si se trata de un viaducto, por ejemplo. Entonces nos conviene que esta curva sea lo más amplia posible en una de esas, y bueno, y por eso se toma esta determinación. Acá, cuando no hay lugar o no hay posibilidad de que exista derrame del terraplén hacia los costados, por cualquier cosa, por cosas, por ejemplo, que están construidas, entonces se hace este tipo, que es un estribo, digamos, cerrado, se llama así, en donde los muros de alas son perpendiculares a la pantalla frontal. Este es el caso, por ejemplo, de el viaducto Duarte Esquirós, ahí cerca del shopping. Ustedes ven, los puentes tienen el estribo y tienen estos muros que confinan el terraplén. ¿Qué se hizo ahí? Porque acá, en ambos lados, pasan calles que permiten el acceso a los frentistas. O sea, es distinto, muy distinto hacer un puente en la ciudad que hacerlo en la zona rural. En las zonas urbanas existen muchos condicionamientos del acceso, de los espacios disponibles más allá de lo construido. O sea, las zonas en realidad constituyen el dominio público. Yo no me puedo, como digamos, un gobierno local, digamos, invadir terrenos que son privados. Debería expropiarlos para poder utilizarlos. Y la expropiación es digamos, es un proceso generalmente bastante engorroso, entonces se trata de, además, si hubiera algo construido para hacer la obra, es necesario demoler eso, y eso también tiene un costo. Entonces, lo que se busca es afectar de la menor manera posible lo construido y los intereses de los terceros, que son en definitiva, digamos, ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos este otro tipo, es un puente en donde, fíjense qué particularidad, los contrafuertes, que son los elementos en donde apoya la pantalla, esta es la pantalla de cierre. Esto que estoy viendo, las vigas irían para este lado, ¿no es cierto? Las vigas principales. Probablemente sea coincidir una o no. La viga de bancada, miren, tiene, ¿cómo se calcula la viga de bancada? Acá tenemos nosotros una pantalla. Vamos a empezar por la pantalla. La pantalla es una losa, ¿no es cierto?, que está como una viga de gran altura, o sea,
no, es una losa vertical, por así llamarla, que va a apoyar en estos contrafuertes, como si se tratara, en este caso, de una viga T. Entonces la viga T, este triángulo sería lo que sería el alma de la viga T, y las alas serían el ancho colaborante de la pantalla respecto a este nervio. Este es un contrafuerte. Entonces fíjense ustedes cómo el alma es de geometría variable. O sea, acá tiene una altura el alma y acá tiene otra altura. ¿Por qué? Porque a medida que bajo, el empuje que debe resistir es mayor. Entonces tengo que tener una sección transversal de inercia mayor, para lo cual agrando la altura del alma, perdón. La del ala es siempre la misma. Entonces la losa se calcula como una losa continua que está apoyada acá, acá tiene 4 apoyos. Veamos qué pasa con la viga bancada. La viga bancada o viga cargadero, la viga cargadero, sí, es esto, ¿no es cierto? Que estructuralmente trabaja como una viga continua en esta dirección, apoyada en estos apoyos, es decir, una viga continua de 3 tramos. Estos, que son los parapetos que cierran, recordemos que acá van las vigas y acá va a ir terraplén, para este lado. Entonces, estos están empotrados, estas pantallas están empotradas en la viga de cargadero. Un diseño más simple es este. Fíjense, en este el apoyo está dado por esta parte, acá vienen las vigas, y fíjense, tenemos pilotes que están colocados así para resistir el esfuerzo del empuje, que en realidad es muy poco, porque seguramente en este puente se permite el derrame del suelo hacia adelante, con lo cual van a quedar cubiertos estos pilotes, no se van a ver. Pero eso es cuando yo no tengo problema o tengo un suelo que es bastante estable, con un ángulo de fricción interna adecuado para no invadir mucho la zona en donde yo he salvado el vano del puente. Entonces los tipos de estribo, acá hay una clasificación, son los que pueden ser de gravedad, emboladizo, pórticos, de muros con contrafuerte, que es lo que acabamos de ver, o celulares. Los estribos celulares, cuando tienen varios de estos elementos como cajones, digamos, que contienen el suelo. Acá vemos distintos esquemas, ¿no es cierto? Desde el de gravedad, después otro que tiene contrafuerte, uno que es solamente una pantalla, este que tiene una pantalla muy digamos, muy esbelta, mucho más esbelta, y lo que resisten son los contrafuertes. Este sería un estribo casi de gravedad, como un dique, ¿no es cierto? Es decir, un muro de sostenimiento que podría no tener armadura. Acá podemos tener con armadura también. Este es una pantalla con contrafuerte, en donde fíjense el espesor de la losa es menor, porque lo único que tiene que hacer es resistir, como tiene contrafuertes, la luz de la losa es menor. En este caso es toda la pantalla, de extremo a extremo. Y acá tenemos este que es un falso estribo en realidad, porque tiene la viga cargadero y después un pilote que hace las veces de pantalla. En realidad no es una pantalla, porque es un pilote. Entonces, fíjense, por eso derrama el suelo para adelante del estribo. Invade la zona del primer vano del puente. Entonces vamos a ver cuáles son las cosas o los elementos que tengo que yo tener en consideración para estudiar un estribo. Entonces la verificación de la estabilidad del estribo de un puente, acá se considera los siguientes puntos. Y ahí le he puesto como un listado los datos previos, que son cómo es el suelo, por ejemplo, qué tipo de suelo, qué tipo de desagües hay, si es que existen. Las cotas son importantes, porque las cotas de referencia me van a dar la altura de los muros, del muro de cierre, el número de vigas, ¿cierto?, que van a servir para el puente, o sea, que se van a utilizar en el puente. Esto me refiero a la distancia entre los ejes de las mismas, para saber qué cantidad de vigas tengo, y si es posible, por ejemplo, si se tratara de un
estribo con contrafuertes, se podría hacer coincidir el eje de cada viga que apoya con un contrafuerte, con lo cual tomaría directamente, digamos, estoy tratando, vamos a tener tantos contrafuertes como vigas, o poner un contrafuerte cada 2 vigas. Eso depende del diseño y de las magnitudes de las fuerzas. Y fíjense, de acuerdo a eso va a ser el espesor de la losa, porque de la losa de paramento. Si yo tengo muchos contrafuertes, tengo muchos apoyos, las luces de esa losa continua será menor. Entonces puedo jugar con el espesor. El espesor de ese paramento vertical también va a ser menor. A medida que aumente la luz entre contrafuertes, o sea, la distancia, es como si estuviera aumentando la distancia entre los apoyos de una viga continua, entre apoyos sucesivos, y entonces la losa va a trabajar a mayor flexión, porque está mayor la distancia de apoyo, y voy a tener que tener un mayor espesor para estar dentro de los campos admisibles. Entonces, después de los datos previos, tenemos las fuerzas y momentos actuantes factorados. ¿Qué es esto de factorado? Porque hay, en el caso de los puentes, hay coeficientes que multiplican los valores reales por otros para tener en cuenta una serie de cosas como son, por ejemplo, los efectos dinámicos. También tenemos entonces fuerzas y momentos resistentes. Como toda estructura, nosotros vamos a comparar la fuerza actuante y los momentos con la fuerza resistente y los momentos resistentes. Esto tiene que ser mayores, obviamente. La estabilidad del deslizamiento, eso es el caso de que no existe una fundación profunda, entonces los estribos, cuando hay ese tipo de cuestiones, fundaciones directas, pueden deslizar por efecto de la presión de los suelos o del agua, generalmente del suelo. La estabilidad del vuelco, porque hay que verificar que no vaya a haber por modificación, por ejemplo, o saturación del terraplén, un aumento del empuje que produzca una cuestión del vuelco. Y después las presiones sobre el suelo, o sea, que es el lugar del apoyo. Si se trata de una fundación directa. Análisis estructural del estribo del puente. Entonces, los puntos que se consideran es el cálculo del cortante y momento de diseño en la base de la pantalla, porque la pantalla está empotrada en esta viga de pilotes, digamos la viga cabezal de pilotes, o no, si es una fundación directa. Entonces hay que ver eso. El corte, ¿por qué? Porque el empuje se transfiere como una fuerza horizontal que corta y debe ser resistida al corte a través de estribos que van en esa zona. La ubicación de metro cuadrado para el corte de acero. El cálculo del cortante y momento en la base del parapeto. El parapeto está empotrado en esa base. Entonces yo después voy a armar esa base como un elemento, como si fuera la pantalla, fuera una ménsula que está empotrada en el paramento. En el talón de la zapata, es decir, la base de la zapata, y cálculo el cortante y momento en la punta del zapata. La punta de la zapata es lo que va a hacer que gire, ¿no es cierto?, eventualmente el estribo. Diseño estructural del estribo. Los datos, el diseño de la pantalla, el diseño del parapeto y el diseño del talón de la zapata. Esos son los 3 elementos que tengo que diseñar. Tipos de estribo. La tipología de estribo de puente viene determinada los siguientes factores. Por el tipo de tablero, por las características del suelo, las características de los obstáculos a salvar, los niveles de tráfico, en el caso que sea un viaducto, la altura del terraplén y el perfil longitudinal del terreno. Entonces vemos acá los estribos cerrados. Son los más comunes en puentes, dice. Esto consta de un muro frontal, sobre el campo del tablero. Bueno, eso léanlo porque es leerlo. Y acá hay un ejemplo, ¿ven? Ahí tenemos un puente, o el estribo de un puente con los muros de ala que están en una dirección que no es la misma de la pantalla del estribo. Y acá vemos la ubicación de cada uno de los apoyos de neopreno. Es decir, en este puente tenemos 12 vigas, ¿cierto?, principales que tienen esta dirección. O sea, fíjense, el estribo del puente o la pantalla no tiene la dirección longitudinal del puente. Por eso tiene un cierto ángulo de desviaje que viene ahí manifestado. Y ustedes lo van a ver así. Tiene un muro de ala más corto que el otro,
porque al estar inclinado, este punto es más o menos igual a este, entonces el derrame es el mismo. En este caso va a ser hacia adelante y este sería, si queremos establecer, hacia atrás. Entonces, fíjense, acá se ve como en planta se ve primero la fundación, este sería el cabezal de pilotes o la fundación de la pantalla del estribo, y acá vemos que en función de la altura, los cabezales de fundación de los muros de ala van variando en dimensiones, porque la altura va disminuyendo. Entonces, ¿por qué es esto? A ver, ¿quién me dice? Si supongamos que es una fundación directa acá, ¿por qué va variando esto? Hablen usted un poco, yo estoy muerto, la verdad. ¿Quién me dice? El que me lo dice, le pongo ya un 2 en el parcial. 2 nomás. Varía el Pero, empuje, profe. ¿cómo? Varía el empuje, la fuerza del empuje. Sí, es obvio eso, si varía la altura. Es como decir que ahora está nublado, que está saliendo el sol, pero bueno, que no va a salir porque ya se escondió, pero no es eso. ¿Por qué disminuye la dimensión de la base? Quaglia, que le he visto que cómo se alimenta, con una taza gigante, entonces debe estar con toda la energía para poder contestar. ¿Qué le parece? Depende del A perfil del ver, suelo, profe. ¿cómo? Dependiendo del perfil del suelo. No. Ahí en ese caso estaría, si hay un río ahí, no lo estaría pasando ¿Hay qué? perpendicular al río. Lo No, el estaría río, pasando el río perpendicular. viene así, pero lo que pasa es que no siempre tienen que ser perpendicular porque están las rutas, los ejes de las calzadas que se van a unir. Entonces, quizá la dirección de la ruta es así, ¿no es cierto? Nunca van a encontrar, generalmente no se hace una curva en el ingreso a un puente, ni una contracurva. Lo que se hace es mantener la dirección de la ruta. Lo que sí puede pasar es que haya un estrechamiento del cauce. Entonces, por eso esta dirección que es angosta, o que sea la menor longitud del puente de esta manera. Claro. A ver, Morales, ¿qué opina Morales? ¿Por qué será? Ustedes lo deberían saber, son casi ingenieros. ¿Qué les parece? Hagan uso de la memoria. La memoria no está mal, no es una cosa, digamos, que vaya a generar una, ¿cómo que se dice? Eh, no es estigmatizante, por así decirlo. Al contrario, tener memoria es bueno. Y no, profe, se reduce el momento de vuelco, Bueno, pero la pero pregunta mía es obvio, si hay menos altura. Pero ¿por qué cambia? O en este caso, ven que acá hay un diente. Acá tiene una dimensión, esta es la dimensión de la zapata y en este otro es esta otra la dimensión. Una fundación superficial, porque no aparecen los pilotes acá en el corte. Fíjense, en la vista esta frontal, si hubiera pilotes estarían dibujados y no lo están. Es tan fácil. Calderón, el que saca fotos, ¿es usted? Sí, profe. ¿Puede repetirme la pregunta, profe? ¿Por qué, usted ve este dibujo? ¿Por qué va cambiando la dimensión de la zapata de fundación del muro en función de la altura? ¿Qué les parece? Porque hubiera sido más fácil, no hubiera salido más caro, pero hacer todo del mismo tamaño. Acá el frente lo mantenemos, ve que hay como dientes. Si nosotros corremos esto y vemos, acá miren, hay dientes, ¿ve? Es dentada la base.
Y acá se ve que hay distinta altura incluso. Ve que tienen distintas cotas. ¿Por qué será? Para ahorrar hormigón. Obviamente, pero ¿qué es lo que nos permite tomar esta decisión? Más vale que hay que ahorrar hormigón, hay que ahorrar todo, pero no conocimientos. Entonces yo le voy a Puede decir, ser, profe, que la carga está más concentrada en el puente, en ¿cómo? el medio, digamos, que la carga está concentrada es más concentrada en el puente, digamos, tendría mayor esfuerzo en el medio. No, sí, pero esto es el estribo. Digamos, el estribo es esto. No estamos hablando del estribo, estamos hablando de los muros de ala, ¿cierto? Que no forman parte del estribo, son en realidad elementos complementarios al estribo. Porque, ¿qué diferencia hay? Los muros de ala no reciben carga del puente, eso ya lo sabemos. Entonces, la reacción de las vigas y de la superestructura se da acá, en estos puntos donde están los apoyos de neopreno. Esto es otra cosa. Profe, ¿puede ser porque hay distinto volumen de suelo de un lado que del otro? Y seguro que si hay Como distinta siempre. altura, hay distinto volumen de suelo. Es obvio. Bueno, como ya he creado la, digamos, la duda en ustedes, ahora les voy a decir la respuesta. Cuando ustedes estudiaron estabilidad, analizaron una cosa que se llama núcleo central, que es, ¿qué cosa? A ver quién me dice qué es el núcleo central. Cuando estudiaron flexión compuesta. ¿Estudiaron alguna vez flexión compuesta? Miren que estas cosas son las que yo pregunto en el examen y en los parciales. Porque ustedes son ingenieros, ya tienen hasta el número, ya tienen MP, quiere decir matrícula profesional y punto suspensivo. Tienen que terminar un par de materias y le ponen los números y ya está. Entonces tienen que saber estas cosas. Más si están haciendo puentes, quiere decir que si ustedes hacen puentes como una materia electiva es porque les gustan las estructuras y les gusta esta obra que, como hemos dicho, es integral. Entonces, ¿qué es el núcleo central? ¿Qué les parece? No googleen por ahí. Puede ser que cuando la fuerza cae dentro del núcleo central es cuando las tensiones van a ser del mismo signo. ¿Sí? ¿Dónde lo leyó eso? No, rendí metálica, por eso. Ajá. Bueno, claro. Lo que pasa es que el núcleo central es una figura geométrica que está dentro de la sección analizada. Fíjense, veamos esta es una sección rectangular. Entonces, a ver, usted, Sergi, que rindió metálica, ¿de qué forma en una sección rectangular es el núcleo central? ¿Un rombo? Un rombo que tiene, si esto se llama B y esto se llama H, tiene B sobre 3 de ancho, está en el centro de gravedad de la sección, que sería ahí donde tengo yo el punto ese rojo, sería un rombo que estaría más o menos así, así y así. ¿Lo ven? Ese rombo tiene una característica. ¿Por qué? Porque toda esta sección, ¿no es cierto?, por metro lineal se puede considerar como si fuera una sección rectangular en donde va a incidir, ¿qué cosa? El centro de presiones. ¿Qué es el centro de presiones? El centro de presiones es un punto que resulta de la intersección de este plano de la sección, que es este rectángulo, ¿con qué cosa? Con la dirección de la recta de acción de la resultante. Entonces, supongamos que la resultante cae dentro del núcleo central. ¿Qué pasa? El núcleo central establece los límites para los cuales el eje neutro resulta ser tangente a la sección. Y el eje neutro me divide a mí las fibras que están comprimidas y las fibras que están fraccionadas. Les explico. Si yo tengo el centro de presiones acá supongamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el centro de presiones, acuérdense, hagan de cuenta que acá te dibujó un rombo, ¿no? El rombo sería, no sé si puedo dibujar, a ver si puedo dibujar, dibujo. No sé cómo se hace para dibujar, pero vamos a ver. ¿No? Espérense, vamos a ver si salimos del puntero primero. Ahí está. Pluma, vamos a poner pluma. A ver si sale. Primero vamos a agrandarlo.
Miren lo que me hacen hacer por no saber estabilidad. Acá hay, entonces vamos a ver. Acá vamos a ver. ¿Se podrá hacer esto? Ahí está, miren qué picante. Espérense que es la primera vez que lo hago. Vamos a ver. Ahí se distorsiona un poco, pero vamos a ver si podemos con la pluma, si se puede. No sé cómo. Ahora tengo que cambiar por pluma. No, no pasa nada. Bueno, les dibujo acá más grande para que lo vean. Supongamos, vamos a tomar este, que es el que se ve más claro. Acá tenemos entonces, fíjense, esta línea que aparece por acá sería un eje horizontal, paralelo a este, y ahí estaría el centro de gravedad. Donde está la manito, estaría el centro de gravedad. Entonces, alrededor de ese punto hay un rombo. Así, así, así y así. Ese rombo tiene h sobre 3 y b sobre 3 de diámetro menor y mayor. Si el centro de presión, que es el punto en donde se aplica la resultante de las cargas, cae ahí adentro, supongamos que cae acá, dentro de ese, bien cerca del vértice, en el punto del vértice, el eje neutro es tangente acá, a esta parte de él. Si se viene más para adelante, digamos, si sale de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que pasar para que el centro de presiones, en lugar de estar dentro del núcleo central, esté un poco más adelante? Por ejemplo, acá. ¿Qué tiene que pasar? Que el momento sea mayor. Si el momento es mayor, acuérdense que en la flexión compuesta hay dos diagramas de tensión. Un diagrama de tensión es el constante producido por la fuerza, el esfuerzo de compresión, y otro es un triángulo, como el triángulo de Navier. Entonces, cuando el eje neutro, digamos, es tangente, como en este caso, si el centro de presión cae en el vértice de ese rombo, vamos a tener que toda la sección va a estar comprimida, excepto la fibra, esta, correspondiente a este punto, en donde va a ser la tensión cero. Si yo me voy con el centro de presiones más para adelante, quiere decir que el momento es más importante. Tengo una flexocompresión. Entonces, gana la flexión sobre la compresión. Entonces, se me va a tracción. Como la flexión está compuesta por compresión y tracción, el eje neutro se va a meter dentro de la sección y me lo va a cortar por acá, supongamos por esta línea. ¿Qué quiere decir que el eje neutro corta por ahí? Que todas las fibras que están de este lado están comprimidas y estas están traccionadas. Y a mí no me sirve eso. ¿Por qué? Porque me he gastado todo este hormigón para que haya fibras traccionadas. Y se sobrecargan las fibras comprimidas porque hay menos espacio, entonces puede superarse, ¿qué cosa? La tensión admisible a la compresión que tiene el suelo. Entonces me va a girar el estribo. ¿Va a girar alrededor de qué punto? De donde está el eje neutro, que sería por acá. Porque las tensiones son cero, es decir, se va a levantar. Si me esperan un minuto, se lo demuestro y no se olvidan más. ¿Tienen paciencia? Un momento, aguarden. Miren, me acordé que tenía esto. Esto es de mecánica de las estructuras, pero miren, ¿ven esto? A ver, ¿cómo hago para verme a mí? Voy a ver si me puedo ver yo. Vamos a dejar de presentar. A ver, ahí está, ¿ven? Este es el eje neutro dibujado en una esponja. Entonces lo voy a hacer así. Fíjense, voy a ponerlo sobre una superficie que sea alta. Ahí lo ven ustedes. ¿Ven la esponja ahí? No, muy lejos. Acá. Bueno, supongamos que tendría que poner una caja o algo para darle altura. O lo bajo así. Ahí lo ven. Lo que me interesa que vean no es la parte superior, sino la superficie de contacto. Aguarden un poco. Vamos a suponer que estoy así. Si yo aplico la carga en este punto, fíjense cómo se deforma la... Bueno, se deforma porque mi mano es blanda, ¿no es cierto? No pasa nada.
ahí lo he puesto en el centro de gravedad. Si me pongo acá, en el extremo, fíjense, me voy a poner sucesivamente. Ahí me puse en el centro, voy a aplicar la carga acá y después acá. Observen lo que pasa. Cuando la aplico acá, fíjense cómo se deforma. Pero si yo la aplico acá, miren lo que pasa con esto. Miren cómo se levanta de este lado, ¿ven? Es decir, el eje neutro comenzó a invadir la sección. Cuando estoy acá, el eje neutro pasa por esta. Hay una sola fibra que está con tensión cero. Cuando está acá, todas las fibras están comprimidas, obviamente. Pero a medida que me voy desplazando, ¿por qué me voy desplazando? Porque aumenta el momento. Supongamos que el momento es un empuje, viene el empuje de acá. Lo mismo si lo hago así, ¿no es cierto? En realidad, supongamos que esto es esa base que veíamos recién. Es decir, es 1 metro esto por el ancho y acá está la pantalla. La pantalla está acá. Es decir, una pantalla así. Entonces, en función del momento, y de acuerdo a cómo dónde esté el centro de presiones, ¿y de qué depende el centro de presiones? Depende del momento. Entonces, yo la dimensión de esto, la dimensión esta de mi base, la voy a calcular en función de la excentricidad, digamos, que hay desde el centro de presiones al centro de gravedad. ¿Para qué? Yo les he dicho que el radio mayor de este eje, ¿cuánto es? Es esta longitud dividido 3. Entonces, yo voy a decir, si el centro de presiones me cae acá, supongamos 50 centímetros, quiere decir que esto es 1 metro, es decir, ¿cuánto tiene que tener mi base? 3 metros, para que esto, digamos, a lo sumo sea tangente el eje neutro, y no lo corte la sección, porque si la corta, voy a tener todas estas cosas, todas estas fibras, este pedazo va a estar traccionado. Entonces se va a levantar así. Si lo apoyáramos sobre el vidrio, yo no tengo el vidrio, fíjense, capaz acá lo vean. No sé si se llega a ver, no lo van a ver porque es muy chico. Pero si yo aprieto acá, miren cómo se levanta. ¿Ven cómo se levanta de ese lado? ¿Ven? Si Sí, lo pongo acá, se levanta menos. Cuando lo pongo en el extremo, no se levanta. Y si lo pongo al centro, tampoco. Pero si me voy para el otro lado, se va a levantar. ¿Ven? Que acá se levanta. Puedo pasar un papel. Si lo pongo más, ¿ven? Que se levanta. Entonces, el eje neutro, ¿dónde está? En ese punto, donde deja de levantarse. Y eso es importante porque, ¿qué pasó? Se sobrecargaron las fibras comprimidas. Entonces puede pasar que se supere las tensiones admisibles del suelo y se haga un hundimiento. Y si hunde un estribo, está complicada la cosa. Entonces, volviendo a la presentación, ¿ahí lo ven? No. ¿No ven la presentación? No, profe, no sé. Espérense, ya lo voy a poner. Guarden un minuto. Tengo que poner de vuelta a presentar. Entonces está, ¿ves? Entonces, estos cuadrados que veíamos son como la esponja. Entonces, si el eje neutro cae por acá, el centro de presión cae por acá, y en realidad va a caer de este lado, porque el empuje va a estar así, entonces me va a desplazar. ¿Y qué es lo que me da esta excentricidad? La relación entre el peso propio y el momento. ¿Y el momento qué lo da? La fuerza horizontal por el brazo de palanca. Entonces, yo puedo dimensionar esta base sabiendo cuál es la excentricidad. Si la excentricidad es 50 centímetros, el núcleo central tiene que tener 1 metro. Y como es la tercera parte del ancho de la zapata, entonces la zapata, esta distancia es 3 metros. O 3,50. En cambio en esta, como el momento es mayor porque la altura es mayor, tengo que darle más distancia. ¿Se dan cuenta? Y en este caso, menor. ¿Está claro? ¿Entendieron el concepto? Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a ir un poco más. ¿Acá qué dice? Este tipo de, bueno, acá, esto es lo que hemos dicho. Y acá hay un esquema
de un estribo en donde acá incorporamos otro elemento que hasta ahora no habíamos hablado. ¿Qué es esto? Esta es la denominada losa de transición. ¿Cuándo se hace esta losa de transición? Esta losa de transición se hace cuando... ¿Por qué se llama losa de transición? Fíjense que es una carga, es una losa simplemente apoyada, que está apoyada acá y está apoyada acá. Hay una viga, seguramente, en este caso no, porque este estribo o este puente debe tener un pavimento asfáltico. Entonces, ¿qué significa que tiene un pavimento asfáltico? Que acá viene la carpeta de concreto. Esto es en el acceso, ¿no es cierto? Sobre esa carpeta de concreto, abajo de ella hay una base granular, o sea, una subbase. Después viene la losa de aproximación y después viene la base granular. Entonces, todo esto forma parte del acceso. ¿Por qué se usa la losa de aproximación? En realidad, cuando se trata de un pavimento de hormigón, la losa de aproximación apoya en este punto que estoy marcando. A ver si puedo poner, voy a sacar esto, ahora en un momento, pongo así y tenemos para marcar. Fíjense, apoya, si es pavimento de hormigón, apoya en este punto y viene acá. ¿Por qué? Porque el pavimento de hormigón, la losa es de hormigón y debe tener un espesor. Y va a apoyar en este punto y se va a hacer del otro lado una viga, que ya vamos a ver, que apoye sobre el suelo. ¿Qué es la losa de aproximación? La losa de aproximación es algo que nos garantiza que esta cota del puente, o mejor dicho, la superior, es accesible. Es decir, si falla el terraplén por alguna cosa, la losa que está inicialmente horizontal acá va a girar, porque este punto no desciende, porque forma parte del estribo, supongamos que tiene esta pendiente. Y se va a hundir el terraplén, capaz falló el terraplén, pero un auto que venga va a venir así y va a poder subir el puente. ¿Estamos? Es la transición entre el terraplén y el puente a nivel de la carpeta de rodamiento. En este caso, como es pavimento asfáltico, no podemos unir el asfalto con el hormigón. Entonces, ¿qué hacemos? Una losa por debajo, que es también, en este punto, inamovible. Entonces, siempre va a haber una altura, y esta base granular, o subbase que está debajo de la carpeta de concreto, va a ser inalterable. Esa es la idea. Ya vamos a hablar más en detalle sobre eso. Después vienen los estribos abiertos, se suele para altura superior a los 5 metros, porque el espesor del dintel es importante y la dificultad constructiva es elevada. Los estribos abiertos siempre se completan con muros de ala, envueltas para que las tierras no invadan. Bueno, y acá tienen los ejemplos. Cuando es posible vertido delante del muro, este puede ser aligerado de un dintel o cargadero. Después vienen los estribos cargados, falsos estribos. Acá tienen unos dibujos. Fíjense acá de vuelta la losa de aproximación. Tiene esta forma y no llega arriba porque esto es una carpeta asfáltica, seguramente. Y después se pueden hacer también estructuras hiperestáticas cuando se colocan pilotes que se ejecutan una vez realizado el vía cargadero, que es el esquema que vimos, y estribos de tierra armada. Esto es lo que vamos a ver la clase próxima. Los estribos de tierra armada, que es todo un sistema, que bueno, es esto. Pero por ahora lo vamos a dejar, hasta acá llegamos y vamos a ver los estribos de tierra armada. ¿Alguien no entendió algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, profe, ahí respecto de la ¿Aprendieron lo última que es el filmina. núcleo? Perdón, ¿aprendieron lo que es el núcleo central? Sí, se entendió. Se entendió. Bueno, sí, le escucho, Bota. No, y respecto de la última filmina, hay una parte que dice para ejecutar un estribo de este tipo es necesario respetar una distancia mínima al borde del terraplén, en general no menor a 2,5 metros. No sé a qué distancia se refiere de esos 2,5 Cuando metros. ¿qué tipo de estribo es ese? El estribo de viga cargadero. Claro, la viga cargadero es solamente la viga cargadero y los pilotes. Entonces, como vimos en el dibujo, el terraplén va a volcar hacia adelante. ¿Se dan cuenta? Y en un estribo de 5 metros capaz de altura tiene que dejar 2,5 metros. Lo mismo va a pasar para los lados, porque lo único que tiene es la viga cargadero.
ha sustituido el estribo por la viga cargadera. Entonces, ¿qué le falta? Le falta la pantalla que contenga el suelo. Le falta lo del muro de ala. Eso, digamos, lo único que resiste el empuje es el fuste del pilote, que actúa como una carga triangular sobre el pilote. Entonces, el pilote sí va a tener un momento debido al estribo. El fuste del pilote va a trabajar como un elemento que está, como una viga que está sufriendo un momento y un esfuerzo normal. Va a trabajar la flexión compuesta. El pilote, pero no hay pantalla. Me ahorré la pantalla. ¿Qué perdí? Y perdí 2,50 m de puente, de longitud de puente. Supongamos que si usted lo hace en una autopista, eso, no hay problema, porque generalmente las autopistas, miren, por ahí hay que valorar, y está muy buena la pregunta, porque ahí viene el ingeniero y viene después el contador. Entonces, ¿qué dice? Siempre las soluciones en ingeniería son técnico-económicas. Entonces, ¿qué nos conviene? Hacer un puente más largo con estribos abiertos en donde derrame el terraplén y yo tenga la luz libre en la base, desde del pie del talud del terraplén al pie del talud del terraplén el otro estribo, o conviene hacer un puente con estribos cerrados más cortos. Y hay que hacer números, depende de la altura, depende del tipo de relleno, depende del ángulo de fricción interna, porque eso me va a dar el talud y me va a dar la cantidad de suelo que invade, ¿no es cierto? Si tengo un suelo, tengo piedra, por ejemplo, puedo hacer como una escollera, entonces, ¿qué talud necesito? Ninguno. Prácticamente la piedra tiene un suelo muy friccional, digamos, es distinto que un suelo que no lo es, ¿no es cierto? O una piedra. Incluso puedo hacerlo y después revestirlo para darle estabilidad, lo revisto de césped, por ejemplo. Entonces, hay que ver qué es más barato. Hacer un poco más largo las vigas, que sabemos que eso es lo más caro, porque la longitud de la viga incide en qué. A ver, Bota, si estudió. ¿Por qué las vigas más largas son mucho más caras? Porque los puentes se cotizan en longitud y no en ancho. ¿Por qué se cotizan en longitud? Sería la pregunta siguiente. Yo lo dije. Sí, lo dijo. No, porque el Es momento muy fácil. mayor es por la mayor longitud. ¿Cómo dijo? No le escuché, disculpe. Que el mayor momento va a ser por la mayor Claro, longitud. cuando usted tiene una luz de 10 metros, tiene 10 por 10 al cuadrado son 100. Y cuando tiene 12 metros son 144. O sea, subió casi el 50% la luz al cuadrado. Entonces, el momento flector es el 50% mayor casi. Y si es el 50% mayor el momento flector, ¿qué será? O la altura de la viga o la cantidad de armadura para tomar ese momento. Entonces, fíjense la importancia de la longitud. Bueno, ¿le gustó más o menos la clase? ¿O no? Si no le gustó, yo la voy a seguir dando así, porque ya me jubilo dentro de poco. Así que, problema de ustedes, lean de puentes. No, en realidad yo trato de acercarlo. Si no, es muy aburrido esto. Y además, ¿saben qué? Me gusta, a mí me interesa que ustedes vean que lo que han estudiado antes sirve, como esto del núcleo central. ¿Para qué sirve el núcleo central? Y ahí está, eso, pero no es para el puente. Ustedes tienen que calcular un muro de sostenimiento en algún momento y tienen que saber cómo es el núcleo central, qué dimensiones le tienen que dar a la zapata, porque no, para un muro de sostenimiento de 5 metros, 4 metros no van a hacer un pilote, ¿no es cierto? No van a hacer un pilote, van a hacer otra cosa. Y después vamos a ver tierra armada y vamos a ver unos puentes que yo hice, y están, los pueden ir a ver, acá en Córdoba, que tienen una innovación, que yo creía que era una innovación, estaba chocho porque pensé que lo había inventado yo, y después leí al tiempo, pasaron los años y leí que es un sistema que medio que, digamos, se basa en un principio, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Así que está re bueno porque los ingenieros tenemos que buscar soluciones a problemas. El puente, la inexistencia de un puente es un problema. O sea, porque falta una comunicación.
El puente fundamentalmente comunica un lado con otro que antes no existía. Entonces, eso hace que cambie la vida de las personas, que cambien sus hábitos, que cambien sus trayectorias, cuando va a trabajar es distinto. Por ejemplo, el puente este de la Cañada, este que está sobre el río Suquí, ese puente curvo, bueno, a mí me cambió la vida, porque si no iba a trabajar por otro lado, ahora voy todo por la costanera en 2 minutos, si no tenía que irme como unas 10 cuadras más adelante, después hacer un desvío más grande. Entonces, a mí y a miles de personas, usuarios, les cambia un puente. No es un puente en una ruta. El puente en la ruta tiene que estar sí o sí. Pero en las ciudades, mientras más cantidad de puentes se agreguen, le vamos a solucionar mucho más la vida a la gente y también vamos a generar menos, digamos, congestionamiento del tránsito vehicular, porque el puente concentra el flujo vehicular. Entonces, si ponemos otras alternativas, vamos a tener una ciudad más amigable, diría yo, ¿no? Y menos contaminada. Así que bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Entendió, Bota, cómo es la historia de los puentes? Eso que los 2,50 metros. Sí, profe, sí, se entendió. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Metrófano, metrófano, metrófano o metrófano? Metrófano. Metrófano. ¿Entendió todo? Sí, profe. Bueno, Federico Caro, ¿entendió? Bueno, está bárbaro. Mathieu Elkin. Tupac Mathieu Elkin. Sí, profe, se entendió. Bueno, me alegro. Entonces, bueno, espero que... ¿Qué les puedo decir? 2 cosas les voy a decir. Primero, que la clase próxima no va a ser el lunes, como ya le dijo el ingeniero de aeropuertos, ¿no? Y va a ser el día jueves a las 17 horas, así, o 17:30 pongamos. 18:30 estamos terminando, 19 y empiezan la otra clase. O sea, va a ser el jueves 18, 19, 20, 21. Jueves 21 a las 17:30. Esa es la próxima clase. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, bueno, espero que pasen unas felices Pascuas y aprovechen para descansar y si pueden, estudien porque ya se vienen los parciales. Así que bueno, nada más por hoy si no hay preguntas. Profe, Sí. no son preguntas, pero no, bueno, estuve sacando un par de fotos, no sé si quiere que muestre ahora o voy un par de veces más con los avances. Claro, porque la idea es que cuando ustedes, así como hoy hemos comentado sobre los estribos, después vamos a ver las pilas, después vamos a ver las fundaciones, medio lo hagamos para el final eso, con todas las fotos, porque si no vamos a ver un par de fotos, después vamos a ver otra, después vamos a ver otra. Hay 2 que están sacando fotos, creo, de los puentes. Entonces, cuando digamos, esté más la cantidad de fotos, comentamos de toda la obra.